tema. Finalmente haremos las conclusiones y un esbozo de lo que pensamos puede ser el camino a continuación. El objetivo de la charla va a ser contar cómo fue el proceso que derivó en la inscripción de este material, Trichlorescrinita chamicalinta, y que permitió o que produjo que se pase de una especie que es típica de pastizales de la región árida semiárida a un material inscrito en el INASE y que se puede sembrar como en la foto que se ve a la derecha. A modo de introducción vamos a poner un poco en contexto sobre la región y la temática, la problemática. Es que en la región centro-NOA del país, los pastizales áridos y semiáridos generalmente presentan uso ganadero y es común encontrar en ellos diversos niveles de degradación por sobrepastoreo. Una característica de estos ambientes es que presentan bajas precipitaciones y en muchos lugares, muchos territorios, hay áreas con suelos salinos o diversos niveles de salinidad. Desde el punto de vista forrajero, en estos ambientes áridos hay escasas opciones de implantación de pasturas cultivadas. Para debajo de la isoieta de los 500 milímetros y hasta los 300 tenemos la opción de sembrar buffelgrass, pero después debajo de los 300 milímetros prácticamente no hay disponibilidad de materiales que tengan un buen desempeño. Y otra problemática que nos encontramos en la región es que hay una falta o una escasez de semillas, de disponibilidad de semillas de materiales nativos que estén disponibles para la siembra y para recuperar los pastizales degradados. En la región, un poco como surgió a raíz de los problemas que comentamos, en la segunda parte del siglo pasado se empezó a realizar estudios sobre el pastizal natural y tratar de ver formas de manejo que permitan un uso sustentable. Y también sobre las plantas nativas que lo componían. Una de ellas que recibió bastante atención es Trichlorescrinita, que es una de las gramíneas que creemos ha sido más estudiadas en la región y por diversos grupos de trabajo, incluyendo investigadores de CONICET, de universidades y de INTA. Trichlorescrinita presenta en su distribución natural un patrón de distribución disyunta, lo que le llamamos, porque se distribuye tanto en pastizales áridos y semiáridos de Sudamérica, como en pastizales áridos y semiáridos de Norteamérica. Y focalizándonos en su distribución en Argentina, vemos que habita en pastizales naturales de la región chaqueña, en este sector, y la región del Monte, y también en la región del Espinal, principalmente. Las características de la especie son que es una gramínea C4, que posee crecimiento estival, que es perenne y autógama. Y para la región, como se mencionó, el centro-norte de Argentina, es una de las principales especies forrajeras de los pastizales naturales, en la cual se basa mucha de la ganadería de cría de la zona. En la foto esta de la izquierda de la pantalla, se la puede ver en el campo natural, en su expresión en la época estival, que es la época de crecimiento, y la foto de la derecha vemos cómo se la encuentra en el periodo de reposo vegetativo, que es el invierno. Bueno, esta diapositiva es un resumen un poco del camino transitado que se va llevando adelante en la especie, y como decíamos, empezó en el siglo pasado, cerca del año 70, donde se empezó a ver en los relevamientos de campo, en los relevamientos de flora nativa, de los sistemas ganaderos, que había especies que sobresalían por su importancia forrajera, y también
se empezó a dar el valor ecológico que las especies o el cuidado de las especies del pastizal tenían. Entonces se fueron dando como distintos niveles de profundización en los trabajos sobre las especies nativas, y en particular sobre triclorescrinita, que nosotros creemos fueron fundamentales para que se llegue al registro de un material en el INASE. Esos estudios pasaron por distintas etapas, que fueron desde la evaluación de poblaciones de la especie, siembras a campo, evaluación de la respuesta a sequía y a disturbios como la defoliación, y conocimientos de su biología reproductiva y la tecnología de semillas. Esta variación o profundización de trabajo sobre la especie fue realizada por distintos grupos de trabajo, que son los que mencionábamos hace rato. Ahora nosotros vamos a comentar 3 ejemplos de algunos trabajos realizados por nuestro grupo, pero son solamente a forma de ejemplificar lo que se fue conociendo de la especie y que permitió luego, en suma, avanzar al registro en el INASE del material. Lo que pueden ver en esta diapositiva es el patrón típico de acumulación de biomasa que se produce en la especie, en un stand de plantas que, bueno, en este caso, donde se hizo la medición, un stand de plantas muy, muy bueno, con buena cantidad de plantas, por eso los valores de acumulación de biomasa, que empieza típicamente con el inicio de las lluvias, en el inicio del verano o fines de primavera. Alcanza un valor máximo a mediados fines de verano, y luego entra en el periodo de reposo a partir del mes de mayo aproximadamente, que es cuando ya empiezan los fríos y la estación seca en la zona. Puede haber caídas de la acumulación de biomasa en la pastura o en el pastizal, debido en la época invernal a las heladas, a que puede haber caída de hojas o quebrado de varas florales, y también por influencia de los vientos. Bueno, y en la gráfica de abajo se puede ver en la línea verde los valores de proteína bruta que presenta la especie a lo largo de ese ciclo de crecimiento. La línea verde son los valores de proteína bruta en triclorescrinita en láminas foliares. Y se puede ver que con el rebrote y las primeras lluvias, la calidad del contenido de proteína bruta es alta, cercano al 20%, y con el avance de la estación de crecimiento y la madurez de la planta baja a valores entre 8 y 10% de proteína bruta, y se mantiene entre esos valores, o bajando un poco más, hasta 7-8% en el periodo de reposo vegetativo. Y a modo un poco comparativo, quedó en esta gráfica la línea naranja, que es el valor de proteína bruta que presenta otra gramínea, que es Papophorum cespitosum, y pueden ver que es aproximadamente la mitad de la calidad que presenta triclorescrinita. Acá vamos a presentar los resultados de un ensayo que era de restauración de un pastizal degradado, donde la foto de arriba a la izquierda es la imagen de un sitio que era cercano a la Aguada, en la localidad de Portezuelo, en La Rioja, y que estaba prácticamente desprovisto de tapiz de gramíneas por causa del sobrepastoreo. Entonces lo que se probó en ese sitio, en ese ensayo, evaluar distintas técnicas para recuperar esa cobertura de gramíneas follajeras. Se sembró 3 especies, que son triclorescrinita, Papophorum cespitosum, Papophorum philippianum, una mezcla de Papophorum, y Digitaria californica. Se probó también un tratamiento que era un mulch, aplicar un mulch de ramas de arbustos, que se cortaban de los arbustos y se aplicaban sobre el suelo, y otro tratamiento que era el pasado de un yolo, que pueden ver en la imagen, que era tirado por un animal. Era un yolo de pequeña escala, que es para poderlo pasar en estos ambientes dominados por arbustos, por jarilla. Y lo que vimos en ese trabajo es que el tratamiento que favoreció la implantación de nuevas plántulas
luego del inicio de las lluvias, era básicamente el agregado de semillas en el terreno. Y los tratamientos de rolado y aplicación de mulch de ramas no habían tenido un efecto importante. Entonces, esa evaluación se continuó por 4 años, a lo largo de 4 años, y se vio que esas diferencias se mantuvieron, a pesar de que en los 2 últimos años de ensayo hubo una fuerte sequía, y había llovido aproximadamente 200 milímetros de lluvia al año, y hubo una reducción generalizada del stand de plantas, pero así y todo, los tratamientos que habían tenido agregado de semilla tenían más densidad de plantas que los sin siembra. Y otra cosa que queríamos comentar es sobre un trabajo que se habían hecho realizando evaluación de poblaciones de Trichloris crinita, población queriendo representar materiales que habían sido colectados a campo en distintos ambientes, de los cuales ustedes pueden ver el listado ahí en pantalla, y abajo pueden ver fotos características de esos ambientes. Pueden ver que los sitios tienen una precipitación entre los 300 y 500 milímetros, y pueden ver también la temperatura media anual de esos ambientes. Esos materiales colectados en distintos sitios se llevaron a 4 ambientes de evaluación que estuvieron emplazados en las experimentales de La Rioja, Catamarca, La Pampa y Salta. En esos ambientes se implantaron ensayos en bloques al azar y se hicieron mediciones de productividad de follaje, entre otras. Y aquí tenemos un valor, los valores de producción de follaje promedio en cada ambiente de evaluación. Estos son valores promedio expresados en kilogramos de materia seca por hectárea y por año, de varios años de mediciones en cada sitio. Y lo que se puede ver es que, en primer lugar, en cada ambiente, distintos materiales o poblaciones de distintos orígenes presentaban mejor expresión ante las condiciones del sitio. Y otra cosa que vimos es que los rendimientos habían sido bastante buenos, incluso mejor de lo que presuponíamos, comprendiendo valores entre los 1.500 y los 4.000 kilos de materia seca por hectárea en La Rioja y Salta, y entre 2.000 y 5.000 kilos de materia seca por hectárea en Catamarca y La Pampa. Aquí, bueno, agradecer para La Pampa los datos de Marita Ruiz, que nos aportó, y de Salta de Gladys Chilo. Entonces, bueno, en función de estos resultados que comentamos y de otros trabajos más, es que como que empezó a cobrar importancia o empezó a prestársele más atención a la especie, y pensamos en que se podría encarar un proceso de registro en el ILACE, y es lo que ahora va a comentar el ingeniero Pedro Namur. Bueno, buenas tardes. Yo voy a pasar a comentarles un poco, yo creo que de manera un poco informal, cómo fue este proceso de inscripción. Esta parte del seminario va a constar de comentarles dónde está localizado el origen del lote inscripto, cómo se inició este proceso de inscripción, eran más preguntas que respuestas, y cómo surgió la iniciativa del mismo. Cuál fue la metodología utilizada para llegar a los descriptores morfológicos que después voy a mostrar, y bueno, y lo que se continúa con el mantenimiento del lote base. Siguiente, por favor. Bueno, el lote inscripto se encuentra en la estación experimental Ingeniero Juan Carlos Vera, ahí donde pueden ver el redondelito amarillo. El origen de esa semilla fue de un campo aledaño, donde allá el ingeniero Orionte, ya jubilado, y el doctor Lisandro Blanco, que todavía está trabajando con nosotros, vieron características morfológicas muy particulares de esa población, y decidieron realizar la siembra en ese lote allá por el año 1997. O sea que desde esa época es que se vienen realizando muchísimas evaluaciones
de todo punto de vista de las especies de tricloriscrinita. Siguiente, por favor. Ahí es donde nosotros empezamos a discutir, bueno, ¿y cómo seguimos? Y bueno, al ingeniero Orionte y al doctor Blanco se le ocurrieron decir, bueno, ¿por qué no inscribimos como cultivar la especie? Pero al no tener un perfil genetista, por decirlo de alguna manera, la unidad, tuvimos que acudir a la ayuda de otras personas, y acá rescato la importancia del trabajo interdisciplinario, donde muy amablemente la doctora Adriana Andrías, allá por el año 2010, que coordinaba un proyecto nacional de mejoramiento genético de especies forrajeras, Osmar Snitter, que era el coordinador del área estratégica de forraje y pastura, la ingeniera Rosso de la red de recursos genéticos vegetales de INTA, realizan una visita para ver la población domesticada y ver la posibilidad de inscribirla. Dijimos, bueno, pero no hay un descriptor. Entonces, gracias a ellos, se logró hacer la guía descriptiva, porque había que elaborarla desde cero, gracias a la doctora Andrés, que nos facilita un modelo de descriptores de otras megatérmicas. Entonces, en base a todas las observaciones que nosotros teníamos fenológicas de la especie, es que logramos llegar a la guía descriptiva de la especie. Toda esa información se elevó a la doctora Andrés, que fue la encargada de presentar toda la documentación ante el INASE y lograr que se inscribiera como cultivar. Siguiente, por favor. Bueno, estos descriptores morfológicos tuvieron en base a 45 plantas en total, o sea, 3 réplicas de 15 plantas cada una. Esto se tomó en diagonal al lote. De cada planta se identificaron 3 macollos en estado reproductivo, y es donde se realizaron las mediciones allá por el año 2011 para poder llenar las planillas, en donde la doctora Andrés pudo realizar el análisis estadístico correspondiente. Siguiente, por favor. Aquí le quería mostrar que quedaron definidos 10 descriptores, básicamente, con sus características. Por ejemplo, lo que es la hoja bandera, la lámina, si tenía o no pubescencia, su forma, si era plana o conduplicada, la orientación, bueno, en lo que es la hoja inmediata, la bandera, si tenía presencia o ausencia de pubescencia, la forma, el largo, los macollos. En cuanto a la planta, el color del follaje, el porte, la altura final del ciclo. Siguiente, por favor. Lo que es las características de la inflorescencia, las características en cuanto a la semilla, el comportamiento ante la sequía, que eso es muy importante, creo yo, ante escenarios de cambio climático, a tenerlo en cuenta. El comportamiento ante las heladas, la perennidad y, bueno, y la ploidía que se sacó de bibliografía. Quería destacar también que el lote hubo que cerrarlo con alambre olímpico para que no sea atacado por lo que es la fauna silvestre. Se lo mantiene cuando hace falta fertilización o riego, y libre totalmente de malezas. Bueno, voy a dejar al ingeniero Mora que continúe con la otra parte del seminario a través de las tecnologías de semilla. Por favor, Sebastián, es todo suyo. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sebastián Mora. Como comentaban anteriormente, trabajamos en la experimental de Ramas Caídas, en el sur de Mendoza. Y bueno, ante, digamos, el cúmulo de información y la importancia de la especie, digamos, y en función también de las necesidades del territorio, a contar con una especie, digamos, nativa para revegetar, empezamos a estudiar o a hacer nuestros trabajos en materia de tecnología de semilla, entendiendo que era
un paso previo o quizás un nexo entre el conocimiento que adquirido, digamos, y un poco la difusión futura hacia productores, que en definitiva eso es lo que buscamos cuando iniciamos estos trabajos. La siguiente, por favor. Nuestro trabajo comienza ya por el año 2006, y bueno, de modo didáctico lo tenemos dividido en 3 etapas. La primera etapa es una etapa netamente exploratoria en términos de microparcelas. Ahí empezamos a conocer la especie, las componentes de rendimiento y cómo se comportaba básicamente a, digamos, una probable manejo para producción de semillas, ¿sí? En esa etapa principalmente fueron datos todos controlados, fundamentalmente lo que era riego, porque mucha de la información obtenida se transformó en una tesis de maestría, mi tesis de maestría, ¿no? En la segunda etapa, por así decirlo, empezamos a visualizar el cultivo de salir de lo que nosotros llamamos microparcelas a macroparcelas, que en definitiva es empezar a visualizar el cultivo ya a escala, ¿sí? Tuvimos en una primera etapa aporte del gobierno de la provincia de Mendoza, que nos permitió hacer una primera expansión del semillero que tenemos aquí en Ramacaída, y paralelamente se empezaron a hacer algunos trabajos de siembra a campo. Digamos, si bien no vamos a mencionar esos trabajos, digamos, lo importante de evaluar algún tipo de siembra a campo en esta época fue que, bueno, pudimos observar el comportamiento del material que veníamos cosechando y cómo deberíamos empezar a trabajar y tratarlo para llevar una siembra a escala a campo. Eso nos abrió distintos horizontes en función a pensar cómo sería la tecnología semilla y el acondicionamiento futuro. Y en la última etapa, fue una etapa que tuvimos otras vinculaciones. Nos vinculamos con un clúster ganadero de Mendoza, que nos permitió obtener fondos para una segunda expansión del semillero y una tecnificación del semillero. Y nos vinculamos con la Universidad Tecnológica Nacional, en la sede de San Rafael, con quien empezamos un camino de mecanización del cultivo. Habíamos visto, digamos, algunas falencias que tenía el cultivo en materia fundamentalmente de cosecha, así que decidimos empezar a desarrollar esos puntos críticos que teníamos. La siguiente, por favor. Retomando un poco lo que fue la primera etapa de caracterización, un poco les comento para que vean del tipo de material que estamos hablando, ¿no? El tricloris, conocido como pasto de hoja en algunos lados, pasto plumerito en otros, tiene una característica de ser una panoja densa, que está formada por espiguillas. Pasarlas todas, por favor. Espiguillas que se colocan, se unen en un punto para formar ese aspecto de plumerito, y dentro de cada espiguilla aparece una primera estructura floral que se denomina antesio, que es el que ven ustedes, que es lo que comúnmente nosotros vemos como semilla a campo, y que es lo que se desprende y lo que vemos de manera pilosa. Dentro de ese antesio, que nosotros empezamos a denominar material seminal, se encuentra alojado, digamos, una estructura que es el famoso cariopsis que ustedes ven abajo, que en definitiva es la semilla pura que tiene tricloris clínica. La otra, por favor. El primer paso que dimos en el conocimiento de la biología floral, que nos abrió un mundo para la tecnología de semillas, fue fundamentalmente determinar cuál era el momento óptimo de cosecha. Para eso, por favor, la próxima, hicimos un análisis de evolución, digamos, de la panoja y qué ocurrían en aspectos exteriores y aspectos interiores. En este caso nosotros, en función a la bibliografía, determinamos un momento cero de inicio, que es un momento que se denomina antesis, y que corresponde a una etapa de la floración en donde las gramíneas presentan los estambres afuera, se empieza el proceso de fecundación, y tiene algunas características visibles muy interesantes que permiten determinar ese momento. Determinar ese punto es muy importante en este tipo de cultivos, en donde tiene una madurez desuniforme o madurez de masa, y poder tomarlo como día de inicio para determinar el momento es muy importante,
porque nos permite a futuro, en un cultivo, digamos, a escala, definir un determinado porcentaje en donde tenemos que empezar a prepararnos para una próxima cosecha. Es así que cada 7 días hicimos muestreos de panoja, la otra por favor, y pudimos observar caracteres, como les comentaba, externos e internos. Nosotros en particular, en nuestros trabajos, empezamos a trabajar con material extraído de una zona muy cercana a Rama Caída, las proximidades de Monte Comán, y ese tipo de material vegetal, siempre lo comentamos con Pedro, en algún momento que hemos compartido, tiene una característica que en el momento de la floración, en el momento de antesis, su panoja tiene una coloración violácea, que quizás no la presentan otros ecotipos. En el caso nuestro fue muy importante porque era un elemento visual muy importante a trabajar para, digamos, determinar el momento óptimo de cosecha. En ese sentido, los aspectos internos que fuimos evaluando, ahí ustedes pueden ver, hay una línea continua azul que muestra el peso seco de la panoja, digamos, cuánto iba incrementando en peso a la panoja, y se va contrastando con distintos parámetros que fuimos a evaluar. Ahí hay una línea rosa, punteada, que va descendiendo, que es el porcentaje de humedad. Se encuentra otra línea de viabilidad, digamos, de cómo funcionaba la germinación, de lo que íbamos obteniendo, y también de, digamos, el porcentaje de cariopsis y peso de 1000 antecios, digamos, cómo iban evolucionando en el tiempo. Y encontramos un punto de contacto entre todas esas variables, por favor, en la que sigue, en donde alrededor del día 21, digamos, coincidían el máximo peso seco, un porcentaje mínimo de humedad y un porcentaje, digamos, estable o máximo de viabilidad y de porcentaje cariopsis, en donde identificamos que era un momento en donde, digamos, todo el proceso de llenado de grano fisiológico había finalizado, y coincidía en este ecotipo con un cambio de coloración de un verde de verdoso que veíamos en los 14 días a un castaño, color castaño, marrón castaño en el día 21. Si veíamos el gráfico, a partir del 21 al 18, ya empezamos a tener disminución en el peso seco de la panoja, lo que coincidía con el periodo de diseminación de la panoja, que es lo que ustedes pueden ver también en la foto de arriba, en el día número 21. Entonces, ya teníamos, al menos en este ecotipo, definido, digamos, cuándo apuntar los cañones para hacer la cosecha de calidad de semilla. La otra. En términos de producción de semilla, digamos, nuestras evaluaciones fueron variando en las 3 etapas. Por favor, pasarlas todas, Emiliano, así ya comenté. Entonces, como les comentaba, la primera etapa fue una etapa netamente de investigación y con variables controladas en microparcelas, y nos permitió empezar a trabajar de decir, bueno, ¿qué densidad podríamos empezar a evaluar en un semillero bajo riesgo? Planteamos 2 densidades, una densidad que denominábamos alta, con un espaciamiento de 30 centímetros entre plantas y 35 centímetros entre hileras, y una densidad baja, que en ese momento denominábamos, que tenía 4,5 plantas por metro, y digamos, teníamos un espaciamiento de 30 centímetros entre plantas y 70 entre hileras. Las variables que evaluamos en ese momento, obviamente, fue el espaciamiento y, digamos, niveles de fertilización, para empezar a encontrar algún punto de respuesta. Básicamente se observaron 2 efectos fuertes. Uno fue, digamos, el espaciamiento, que actuó a nivel de unidad de individuo, en donde, como pueden ver ahí en una de las tablas, en términos de planta individual se lograron mayores porcentajes de producción de semilla, alrededor del 30%, referido a las plantas más densas. Pero la densidad de la planta no logró compensar la producción total de semillas, en donde los tratamientos de alta densidad fueron los que mayor producción de semilla mostraron. En esta primera etapa también observamos que bajo riego, en las condiciones que nosotros trabajamos en Mendoza, obtuvimos 2 cosechas de semillas. Digamos, conducíamos el cultivo y obteníamos una primera floración en enero, a eso le llamábamos cosecha de verano,
cosechábamos, cortábamos y volvíamos a regar y conducir el cultivo y obteníamos una producción de semilla que nosotros llamamos de otoño, que estaba alrededor del mes de marzo a abril. En esa sumatoria de las dos cosechas, en los ensayos de la etapa 1, observamos valores de 1.200 kilos de materia, de material seminal, bien digo, por hectárea. En la primera etapa de experimentación nos empezó a traer algunas observaciones y a pensar de cómo sería, digamos, el cultivo de manera más extensiva. Y el primer escollo que tuvimos fue el control de las malezas. Es así que en la etapa 2 decidimos ampliar la distancia entre hileras para poder hacer un control mecánico entre hileras con los elementos que en su momento teníamos. Ahí pueden ver un tractor con una rastra de vivero, que es muy común en la zona nuestra, que nos permitía entrar y rastrear en esa hilera de 1 metro. Finalmente, en la etapa 2, el cultivo se consolidó y ya esa menor densidad, en función a ese mayor distanciamiento entre plantas que veíamos en la hilera, se fueron llenando y simplemente obtuvimos mayores densidad de plantas por tener la hilera más completa, pero entre hileras seguimos manteniendo esa distancia de 1 metro y nos permitió con otros implementos empezar a trabajar mejor el control de malezas. Para el caso nuestro en particular, esa etapa de tecnificación fue pasar de distintos sistemas, probar distintos sistemas convencionales de riego a manto, que son muy comunes en la zona, hasta quedarnos con un sistema de goteo, pero digamos es un caso particular por la posibilidad que tuvimos. Los riegos a manto funcionaron muy bien. Con el cultivo ya estabilizado, digamos ya en una producción más a escala, ya los valores de producción de material seminal por hectárea se redujeron a alrededor de 200 kilos de material seminal en los dos ciclos de producción de semillas. La otra, por favor. También tuvimos que empezar a ver cuál era el comportamiento de la calidad de la semilla, del material que fuimos produciendo y trabajando. Es así que, bueno, empezamos a evaluar distintos parámetros, empezamos a ver, ¿se acuerdan que les decía que dentro de los antecios estaban los cariopsis? Bueno, empezamos a evaluar qué proporción de cariopsis teníamos dentro de cada panoja, empezamos a evaluar el peso de los miscariopsis y empezamos a hacer análisis de germinación. Como no había ningún protocolo, claramente en las reglas ISTA para la semilla, ajustamos el protocolo del pasto llorón, digamos como el primer barrido que hicimos, la especie que más se ajustaba, para poderlo hacer los análisis de germinación. Paralelamente también utilizamos técnicas de viabilidad de semilla, digamos, para poder hacer algún tipo de observación y poder hacer algún tipo de estudio de, básicamente, dormición, si presentaba o no la especie. Y también hicimos algún barrido a través de peso seco de plántulas y de velocidad de germinación, transformado en un índice de vigor, para ver si podíamos empezar a generar algún tipo de parámetro referido a lo que era, digamos, el vigor que tenía distintos lotes de semillas. Ahí pueden ver distintos cuadros, en realidad no los quiero marear con la información, pero en términos generales empezamos a conocer que las panojas tenían al menos un 30% de cariopsis, digamos. El resto correspondía a ese famoso material seminal que les comentaba, correspondía a estructura floral, digamos que no tenía ningún valor en términos de semilla. Y lo que sí encontramos gratamente que todo ese material trillado, ese 30% de cariopsis, o semilla verdadera que íbamos a empezar a llamar, tenía un alto porcentaje de germinación mayor al 95%. En contraste con los análisis de viabilidad que se le hacía en el mismo momento a la semilla, no encontramos, mejor dicho, encontramos también altos valores de viabilidad, en lo que no encontramos dormición, digamos, en la semilla en los primeros estadios de cosecha, perdón. Y referido a valores de peso seco de plántula e índice de vigor, empezábamos a generar unos primeros parámetros para la especie para determinar digamos, su posible vigor. Encontrábamos realmente a los 2 días, hay unos gráficos a mano derecha ahí en la pantalla, en donde realmente en 2 días se daba el máximo de emergencia de semilla. Digamos, eso es un parámetro de buen vigor, ¿sí?
los primeros análisis que hacíamos. La otra, por favor. Finalmente, encontrábamos, como les comentaba al inicio, digamos, en la medida que íbamos incrementando el cultivo, pasábamos de la trilla a mano a, digamos, tener realmente problemas. Y bueno, con las características que le mostraba, digamos, empezamos a sentir la necesidad de mecanizar el cultivo. Es así que, bueno, en esta etapa nos vinculamos con la Universidad Tecnológica, y la verdad que fue un proceso bastante enriquecedor para ambas instituciones, en donde, digamos, a través de un grupo de estudiantes que hoy son profesionales en ingeniería electromecánica, pudimos desarrollar un proceso teórico de análisis y estudio de posibles mecanismos y llevarlo a la práctica en un prototipo que desarrollamos en la experimental con material de rezago que contábamos en ese momento. Es así que el dispositivo que logramos en el prototipo constó de un elemento mecánico que recolecta la semilla, que la despega de la panoja, a través de una especie de rodillo, que una vez que extrae la semilla de la panoja, a través de un elemento neumático, genera una succión, genera un flujo de aire, y esa semilla se deposita en una bolsa. Ahí pueden ver una de las imágenes que a la derecha de estudiantes realmente haciendo ajustes a campo, porque en realidad de los cálculos a la teoría se observaron bastantes procesos interesantes y hubo muy buen compromiso de la institución, de la universidad y realmente fue una etapa muy buena. Seguido a eso, la otra, por favor, para adelante, seguimos trabajando en ese entonces, el prototipo, para adelante. El prototipo contaba con un ancho de labor... Perdón, que se me trabó. El prototipo contaba con ya estoy terminando con esto, con un ancho de labor de 40 centímetros, y lo llevamos a 1 metro. Y también hicimos algunos ajustes digamos, de tracción, pasando de motores eléctricos a motores mecánicos. Y bueno, hicimos, digamos, un segundo diseño de prototipo que lo acomodamos a un vehículo para poder llevarlo a distintos lugares. Este nuevo prototipo lo probamos en Chamical, con triclor y con otra especie, y también inclusive lo llevamos hasta Bahía Blanca a hacer una prueba con otras especies. En definitiva, y cerrando un poco el proceso de tecnología de semillas, nosotros con nuestro aprendizaje y esta cosechadora, por favor la siguiente, logramos recolectar un material seminal, que es el que ustedes pueden ver en la mano. En el caso de esta especie, esas aristas que les comentaba en los antecios, generan una masa algodonosa que es bastante difícil de manipular para luego sembrar. Es así que, como les comentaba, material seminal o antecios necesita de un tratamiento mecánico para poder extraerle las aristas y poder quedarnos con la semilla verdadera, que es el cariox. Ese proceso que se llama deglumadora es el proceso que está activo actualmente, y es que quizás la última parte de la etapa de la mecanización que estamos encarando. Bueno, ahora con estos breves comentarios le voy a pasar un poco la pelota aquí a Emiliano, como para que vayamos cerrando esta exposición. Muchas gracias. Bueno, acá retomando brevemente para las conclusiones, podemos decir que el conocimiento que se adquirió sobre la especie y los aportes indispensables de distintos especialistas favoreció la posibilidad de que se pueda registrar en el INASE, el material Chamical INTA. Y las cosas que aprendimos, o las cosas que sabemos, son que la variabilidad entre poblaciones es importante en la especie, y que hay ecotipos adaptados cada uno a su ambiente. Que en general la especie presenta buena producción de semilla y de follaje, y que el follaje es de buena calidad. Que presenta buenos niveles de tolerancia a sequía y a salinidad, y está adaptado, presenta un buen comportamiento hasta a niveles de pastoreo moderados a leve. Sabemos y se ha avanzado en el proceso de producción de semilla, que es lo que comentó Sebastián, y está desarrollada y en continuo mejoramiento lo que es la cosechadora de semillas.
Y lo que pensamos que puede ser el camino a seguir tiene que ver con estos aspectos, en que se puede pensar que según el propósito que se tenga con el material vegetal, que puede ser si se apunta a una pastura o se apunta a la restauración ecológica de ambientes degradados, está la posibilidad de elegir distintos materiales que presenten características acorde a esos fines. También creemos que es importante avanzar en el desarrollo de una desplumadora y en el acondicionamiento de la semilla, para lo cual ya está en marcha un proyecto FBT. Y también pensamos que es importante que se avance en un protocolo para el análisis de semillas según las reglas ISTA. Finalmente, para despedirnos, queremos agradecer a toda la gente que estuvo involucrada en cada etapa de estos trabajos y que posibilitaron los avances que se están realizando en esta especie y en otras especies nativas, ya sea técnicos de INTA, personal de apoyo de INTA, como personas e investigadores de las universidades y de CONICET que apoyaron los distintos trabajos. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, la verdad que muy completa la charla y lo que a mí más me gustó fue todo el proceso, ¿no? O sea, no solo quedarse en la inscripción de un nuevo cultivar, sino todas las tecnologías conjuntas que hacen a él, ¿no? O sea, todo lo que es la producción de semillas, la cosecha de esas semillas, como para darle, digamos, si un productor quisiera empezar a implantar, tiene todo como un paquete tecnológico, ¿no? Sí, sí, creemos que sí, que se ha avanzado bueno, en bastantes aspectos, que quedan cosas para hacer, y bueno, un poco eso era la idea de esta presentación conjunta, de que quede todo eso sobre la mesa y la posibilidad de interacción entre la gente que está asistiendo a esta charla. Y sí, ahí Paula Marchetti me pregunta si pueden hacer preguntas. Sí, sí, por supuesto. Ahora el que quiera por el chat me va escribiendo y les doy la palabra. No hay problema. Para que le hagan preguntas a cualquiera de ellos. Y bueno, acá están diciendo felicitaciones a todos, muy buen trabajo en equipo, muy buen trabajo y camino recorrido. Excelente trabajo, los felicitan todos, y bueno, sobre todo el trabajo interdisciplinario. Acá me preguntan a Sebastián, ¿en qué otra especie probaron la cosechadora? Jerónimo Iglesias. O si la probaron o si no la probaron. Sí, no, la hemos probado en Baffel, la hemos probado en Pasto Llorón y la hemos probado en Pánico. La verdad que tiene una buena plasticidad por el tipo de cosecha, básicamente el cepillo se acomoda bien. Nos queda todavía trabajar un poco más en eficiencia de recolección, es un prototipo que está en desarrollo. A ver... sí, Paula, preguntó si querés abrir el micrófono, preguntá. Pueden abrir los micrófonos. Dale, mejor, gracias. No, los quería felicitar, la verdad que me encantó la charla. Por momentos parecía que